Muy bien, seguimos acá en la columna Nova. Estamos ya, como lo habíamos anticipado al principio, con Daniel Escotorín, referente del Partido Unidad Popular de Salta, y quien adhirió en estas elecciones de las PASO al espacio de Juan Grabois. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Claro, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Te noto así como resignado, tal vez por la PASO de ayer, ¿o no? Creo que un poco sorprendido, Sorprendido, más que resignado. No, resignado no. No. Porque justamente ante escenarios tan complicados como estos es donde quienes militamos en la política desde años, estos desafíos justamente nos impulsan a pensar, a crear, a redoblar esfuerzos. Así que la resignación no es una cualidad que esté presente ni en lo mío en lo particular, ni por supuesto en nuestra fuerza política, ni en el campo popular. Ni es conveniente, tampoco es conveniente. No, por eso no, la resignación no sirve. Roberto. Daniel, ¿cuál es la primera lectura que haces de estos resultados, de estos números fríos que se dieron a conocer, bueno, ayer, a último momento, última hora? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es un resultado sorpresivo, la figura de Milei ganando las elecciones nacionales, pero cuando uno lo junta a su vez también con el triunfo en la interna de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, nos encontramos con que triunfó un discurso ultra duro, un discurso que por supuesto capitaliza el malestar de buena parte de la ciudadanía, de la sociedad, de los sectores populares incluso, porque hay que entender que a Milei no lo votó la clase media o los sectores altos. Un triunfo general, esto lo vimos en las distintas mesas, incluso en nuestra propia provincia, en los sectores populares. Esto no quiere decir que haya triunfado el discurso de derecha. Lo que se expresó acá, o la forma en que se expresó la sociedad, la ciudadanía, el votante, lo que expresó fue el malestar, la decepción, ¿sí? El rechazo a un discurso, aún dentro del grupo, nuestro sector al cual yo adhiero, Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, de una gestión que dejó mucho que desear. Podemos encontrar 1000 justificativos: la pandemia, el acuerdo con el Fondo Monetario, la sequía, la guerra en Europa, pero lo que sí hubo es un Estado, una gestión política que fue en permanente retroceso y concesiones a los factores de poder, que fue en detrimento justamente de la calidad de vida de la mayoría de la población. Entonces, eso no alcanza después con algunas incentivaciones, no alcanza con un discurso que apela a afectos, a sentimientos. No, lo que hay acá es un malestar de la sociedad frente a la política, justamente en estos 40 años de democracia, que los sectores, en teoría uno se lo suele presentar a Milei como un personaje novedoso. En realidad no es tan novedoso, esto ya lo vengo expresando en distintas oportunidades, pero su discurso posicionado frente a lo que él denomina la casta, a pesar de que él también pertenece, pero de rechazo a la política, de rechazo supuestamente a un Estado ineficiente, a un Estado corrupto, que tampoco es tan así, pero es un discurso que ganó adeptos dentro de una gran mayoría de la sociedad, que quedó al margen de la posibilidad, o está al margen de la posibilidad de un progreso, de una estabilidad, por lo menos de una estabilidad. Esto es lo que captó Milei. Por el lado de Patricia Bullrich, sí tiene un núcleo político más compacto, más homogéneo, porque además se dirimió una interna dentro de su frente, pero que en la resultante hacia octubre tenemos una disputa de dos sectores, de dos figuras, con un discurso extremo, ¿no es cierto?, que apela además
a componentes que tienen que ver, digamos, con cierta carga de autoritarismo, ¿no es cierto? Ayer la frase de Milei, que la justicia social es una aberración, creo que espanta. Creo que en la medida que esto se deconstruya, que se analice este concepto, algunos sectores, sobre todo los sectores populares, tienen que entender que están hablando de ellos, ¿no es cierto? Que están hablando de un Estado que no solamente que se va a retirar, sino que en todo caso al momento de actuar va a actuar desde la coerción, desde la represión y no desde la asistencia, que sí hay que revisar claramente todo el componente asistencial del Estado, y entonces allí es donde esta autocrítica que tiene que, por parte de Unión por la Patria y la candidatura de Sergio Massa, esta autocrítica que tiene que no ir solamente en el sentido de reconocer lo que se hizo mal, sino apuntar a cómo se reconfiguran las propuestas, cómo se reconfigura la gestión de aquí hasta octubre. Es una tarea ardua, pero creo que es el desafío, justamente dejando de lado cualquier atisbo de resignación, es el desafío que tenemos dentro de nuestro espacio, ¿no? Daniel, vos como analista político, como referente de este espacio de Juan Grabois, recién decía en el espacio anterior, Daniela Planes decía que Juan Grabois actuó como una colectora de un sector disconforme con el gobierno nacional, ¿no? Ahora, ¿qué esperás vos del gobierno nacional? ¿Qué reacción esperás para recuperar de acá a octubre? Porque no queda mucho tiempo, 60 días. ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno nacional a partir de hoy para recuperarse hasta octubre? Bueno, hay que reconocer en primer lugar que el gobierno ha quedado en un momento crítico, ¿no? En esto, la noticia hoy es la reacción de la bolsa negativa, la reacción, además, el impasse o por lo menos la incertidumbre respecto de este préstamo que se estaba gestionando ante el FMI para pagar lo que le debemos al fondo. Entonces, allí es donde tiene que haber una reacción clara, un gesto claro de poder por parte del gobierno frente a todo, a este cerco que se ha establecido alrededor del Estado y del gobierno nacional. Bueno, si la reacción es un gesto de firmeza, un gesto de soberanía, un gesto de autoridad política frente a los factores de poder externos e internos, entonces posiblemente allí comience a haber un primer paso de recuperación, un gesto hacia los sectores populares, los que no votaron y los que votaron en contra, porque también hay que entender esto, que hoy hay que ir a buscar a ese 30% que no fue a buscar, que no fue a votar, hay que ir a buscarlos, hay que hablarle a ese sector, prácticamente un tercio del padrón desencantado, igual que en el 2021. Otra vez estamos en esto de arrancar desde atrás, ¿no? De tratar de achicar las brechas, las diferencias, porque además hay que entender que acá lo que se está jugando ya no es si ganamos o perdemos, directamente la opción es quedar afuera de un posible balotaje, donde las dos figuras que podrían estar disputando un balotaje son de la extrema derecha. Ya no es la derecha, la centro derecha, un sector de centro, moderado, no. Son dos figuras que tienen, es más, hasta hace unos meses atrás ellos mismos estaban allí coqueteando, ¿no? Frente a la posibilidad de un acuerdo electoral. Es decir, hay más que sutiles matices entre ellos, y más bien yo diría que hay una cuestión de competencia de egos y no tantas las diferencias políticas. Entonces, frente a esto, no solamente
el desafío, la responsabilidad del gobierno, sino también en general de la sociedad, de los partidos políticos, del campo popular, de esclarecer qué es, digamos, cuáles serían las posibilidades con las que nos estamos encontrando, qué es efectivamente esto de las propuestas de Milei, de terminar con la justicia social, de terminar con esta idea de que donde hay una necesidad hay un derecho. O sea, si no hay derechos para los necesitados, ¿qué va a haber? ¿No? Si frente a eso lo que propone es mano dura, recordemos, a ver, estamos hablando de un dirigente político, de un candidato que está abogando por la libertad de los ciudadanos para portar armas. Está hablando de un candidato que dice que está bien la venta, tráfico de órganos. No, o sea, estas son las cosas que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa para que se entienda hacia dónde se quiere llegar y a dónde podemos llegar. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, en el imaginario común, la dolarización significa, o se imaginan que es que en la billetera vamos a tener dólares, que vamos a ir al cajero automático y vamos a sacar dólares. Bueno, no, nada, esto no existe. No es posible esto en nuestro país y en la gran mayoría de los países, salvo economías absolutamente deprimidas y dependientes, ¿no es cierto?, de los capitales extranjeros. Bueno, no, esto no existe en ningún lugar del mundo. No hay ejemplos en el mundo. En lugares donde el sistema bimonetario de tráfico, de circulación de monedas, es decir, la moneda nacional y el dólar, no solamente son muy pocos, sino que además fracasó. Y en un país como el nuestro, que tiene una estructura económica muy fuerte en cuanto a lo que hace a la producción de materia prima, en lo que hace a la producción industrial, en lo que hace a la actividad terciaria de comercio, etcétera. Bueno, esto es imposible. Entonces, hay que ser claro en esto. El ciudadano, la ciudadana, el votante tiene que saber que no es que va a circular dólares, que además no serviría de nada, porque significaría igualmente salarios deprimidos, ¿no es cierto? Una economía totalmente dependiente ya de las fluctuaciones y de las acciones económicas de quien origina la moneda dólar, que es Estados Unidos. Bueno, esto no existe. Dolarizar significaría algo muy parecido a lo que se hizo con el menemismo en la década del 90 y que fue de corto trayecto, puesto que en menos de una década eso se había desplomado, con lo que significó el 2001, el 2002, una crisis enorme para nuestro país, para la sociedad, para los sectores populares. Aquella famosa frase, que se vayan todos. Bueno, es que además ayer se escuchó también eso en el búnker de Milei, ¿no? Cantaban esto, que se vayan todos. Y en realidad ahora Milei tiene que mostrar quiénes son los que van a acompañarlo en su posible gestión si es que llega a ganar. Porque en realidad, fíjense ustedes qué paradoja. Milei apeló a un discurso antipopulista cuando su mecánica es muy populista. Si uno ve, por ejemplo, en el caso Salta, o en el caso Tucumán, en la mayoría de las provincias donde ya hubieron elecciones provinciales, todos hablaban del fracaso de los candidatos de Milei. Recordemos el caso Tucumán con Bussi, el hijo de Bussi, sí, que sacó un 3%. Ayer sacó prácticamente un 24%. Es decir, lo que hubo ahí es una traslación de la imagen de Milei, que fue lo que traccionó votos. Esto en la mayoría de las provincias, ganó en 16 provincias, sí, pero ganó por la figura de él, no porque haya habido una construcción, un armado político. Esto es muy típico de esos armados donde el líder es él en sí mismo, por sí solo y para sí solo, y no hay una estructura que lo sostenga. Bueno, entonces, frente a esto es donde él tiene que ahora mostrar cuál es su armado político, su estructura política, sus cuadros políticos para la gestión. Él dijo ayer, estamos listos para gobernar mañana mismo. Bueno, entonces hoy tiene que decir cuáles son esos funcionarios con los cuales él va a gobernar. ¿Los tiene? Bueno,
que los ponga, que los exponga, que sus futuros ministros comiencen a decir claramente cuáles son sus proyectos de gobierno en función de un Estado, que además él dijo cuáles son los ministerios que va a eliminar, que va a reconvertir, ¿no? ¿Qué ministerio va a eliminar, dijo? ¿Anunció? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer. O sea, todos aquellos que son los básicos que permite que el Estado justamente mantenga, sea esa necesariamente, obligatoriamente, sea ese espacio de contención que genera, digamos, un orden social. No es el mercado. Si no hay un Ministerio de Trabajo, si no hay un Ministerio de Salud, si no hay un Ministerio de Educación, entonces esto va a quedar, ¿en manos de quién va a quedar? Claro. Es grave, es muy, muy grave. Entonces, pensar que va a haber un ordenamiento social a partir de la seguridad y el libre mercado, bueno, esto es retroceder para que se entienda a lo que fue, por ejemplo, a nivel mundial, la gestión de Margaret Thatcher en la década del 80, digamos, en el contexto de la guerra de Malvinas. Ronald Reagan también en la década del 80, que dejó una sociedad norteamericana absolutamente desarticulada, abandonada, y así sucesivamente, bueno, que fue el intento en nuestro país de la dictadura con Martínez de Hoz, y luego con la gestión de Carlos Menem, con la gestión de Cavallo, y todo lo que y la alianza también, por supuesto, donde otra vez vuelve Cavallo. El pinochetismo con Chile también tuvo esa gestión donde bueno, un Estado que se retira de sus obligaciones sociales y apunta solamente a la reestructuración económica. No obstante esto, siempre hay que recordar que el pinochetismo tuvo el gesto inteligente de mantener un elemento clave para su economía en manos del Estado, como es el cobre, ¿no? Mientras que acá directamente se privatizó todo: el gas, el petróleo, las vías marítimas, el ferrocarril, absolutamente todos los recursos, todas las fuentes de explotación que son parte de la riqueza nacional, de la soberanía de nuestro país, en los 90 fueron privatizados. Y esto lo estamos pagando todavía. Claro, todavía. Y esto lo estamos pagando. Bueno, este es un poco lo que Milei y Bullrich representan, expresan como proyecto político, como proyecto económico. Daniel, entonces, según ustedes, según vos, ¿qué medidas tiene que tomar ya el gobierno nacional a partir de hoy? Bueno, como te decía, una postura concreta, un gesto de poder frente al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que esta deuda que estamos pagando por la deuda contraída por Mauricio Macri, por Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, bueno, es la que nos está arrastrando a esta crisis. Claro. Bueno, este tiene que ser el primer gesto. Punto, claro. Y a partir de allí hay que reconfigurar también todo lo que tiene que ver con la asistencia, con la llegada a los sectores populares. ¿Sí? No podemos seguir con este nivel. A ver, aquí se entiende también el malestar. Esto se supo hace 10 días atrás. 37-38% de pobreza en nuestro país. Bueno, es intolerable. Claro. Es intolerable. Por más que se hable que hoy hay ocupación o que la desocupación es de un dígito, y entonces, bueno, hay que preguntarle a ese sector ocupado, subocupado o supuestamente ocupado, qué tan conforme está con eso. Y ahí entendemos que no, efectivamente los números de las elecciones están diciendo, no estamos conformes con lo que nos estás diciendo. Claro. Bueno, este es el primer elemento. Si no hay un gesto de poder, de soberanía frente al Fondo Monetario Internacional, todo lo demás va a seguir siendo secundario. Claro. Secundario, porque es así donde está la verdadera batalla política por el poder político de nuestro país. Si no hay un gesto de firmeza frente a los factores de poder que permanentemente están intentando y han condicionado vía inflación,
¿no es cierto? Ese es el otro elemento, digo, un elemento básico de nuestra, no solamente de nuestra economía, sino también de nuestra cultura popular, como es la yerba, y vemos cómo sube y sube y sube. Y Ahora, Dani, por supuesto que Massa, ¿con qué poder va a ir a negociar con el fondo? Decir, señor, bueno, usted ha obtenido el 27, 30%, por ejemplo, de las elecciones. ¿Con qué poder podría negociar yo con el fondo? Decir, no, señores, nosotros hemos decidido suspender el pago de la deuda externa, por ejemplo. Con la movilización popular. O sea, a ver, si nosotros pensamos que la democracia significa nada más que estos acuerdos en términos de superestructura, de dirigencia, y justamente no se respalda en el apoyo popular que supo tener el gobierno de Alberto Fernández, porque fíjense que no hemos hablado hasta ahora de Alberto Fernández, hablamos de Sergio Massa. Sergio Massa es el candidato y es el ministro de Economía. Bueno, es Alberto Fernández también el que tiene que recuperar, por lo menos en estos últimos meses de gestión, tiene que recuperar esa capacidad de poder. Pero esa capacidad de poder no está en un escritorio. No. Se la dio a la ciudadanía, se lo dimos a los sectores populares, claro. Se lo dimos a ese conjunto de partidos, claro, del campo popular, ¿sí? Peronistas, kirchneristas, de izquierda, de centro izquierda, que permanentemente nos hemos estado movilizando, rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Exigiendo posturas concretas frente a los factores de poder que son los quienes día a día han ido minando este gobierno con una inflación que poco tiene de factores y de causal económico, sino fundamentalmente de un condicionamiento político.